Era el año de 1995. En el estado de Morelos sucedió esta historia que les voy a relatar acerca de la carreta de la muerte. Si desean saber qué pasó, acomódense y escuchen esta impresionante historia que les pondrá los pelos de punta. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Como Tú y Yo. En esta ocasión vamos a escuchar esta historia que les voy a relatar acerca de la carreta de la muerte. Sin nada más que decir, vamos a comenzar con nuestra historia. Era un 2 de noviembre de 1995, Día de los Difuntos o Muertos. En México acostumbran a poner ofrendas en las casas. Mis hermanos y mis primos solíamos salir a pedir pan o calaverita, como se le conoce en México. Cada año salíamos para pedir en las casas, pero esa noche todo cambiaría. Estuvimos pidiendo calaverita en el pueblo y nos estaba yendo muy bien, pero no falta el que quiere más. Así que a uno de mis primos se le ocurrió la brillante idea de que fuéramos al poblado que estaba enfrente. Solo los dividía un río y para llegar teníamos que cruzar un puente de fierro por una estrecha carretera que llegaba a ese pueblo. Nunca habíamos ido a pedir pan a ese lugar, así que decidimos ir. Entonces emprendimos camino a ese pueblo. Cuando llegamos, tocamos las puertas de las casas y cantábamos esos cantos que se cantan para pedir pan, pero nadie nos abría las puertas. Las casas tenían luces prendidas, pero parece que nadie estaba en las casas. Para ese entonces ya habían dado las 11 de la noche, así que mejor decidimos regresar a nuestro pueblo. Bueno, de cualquier forma, ya traíamos las bolsas llenas de pan y cosas que nos habían dado en nuestro pueblo. Teníamos que cruzar de nuevo el puente. Yo, como era el más pequeño, me iba quedando hasta atrás. Mis hermanos y mis primos caminaban más rápido e iban tratando de asustarme, que si no me apuraba me iba a corretear la carreta de la muerte. Todo parecía una broma, cuando de repente escuché cascos de caballos y pude voltear a ver atrás y miré como una carreta venía hacia nosotros. Los pelos se me pararon de punta y no podía gritar, así que como pude les dije lo que venía atrás. Cuando ellos vieron, salieron corriendo, tirando las bolsas que llevábamos. La carreta nos correteó hasta que llegó a un panteón que estaba cerca de mi casa y ahí se metió y desapareció. Llegamos a mi casa espantadísimos o asustados. Mis primos ya no se querían ir a su casa, tenían miedo, así que se quedaron en mi casa esa noche. A la mañana siguiente, uno de mis primos no podía hablar, se le había ido el habla, había quedado mudo y después de una semana falleció sin razón alguna. Mis familiares creen que se lo llevó la carreta de la muerte esa noche, que se llevó su alma. Desde esa vez jamás volvimos a pedir pan. Ya no volvimos a salir nunca más, ya que quedamos marcados por la muerte de nuestro primo. Bueno, esa es mi historia. Gracias. Nuestra siguiente historia sucedió también en el estado de Morelos. Para ser más exactos, sucedió entre Yautepec, Ticumán y Tlaltizapán, Morelos. Tal vez los que son de allá ubiquen estas localidades. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar con nuestra historia de este personaje llamado Hugo.
Bueno, a Hugo le gustaba ir a las fiestas, le gustaba ir a los eventos, no se perdía ningún carnaval. El 24 de febrero de 1996 se celebraba el carnaval en Yautepec, Morelos. Ustedes ya saben, como pueden darse cuenta, había chinelos, había baile, etcétera, etcétera. Bueno, Hugo no podía perderse ese evento, ese carnaval. A Hugo no le importaba que estuviera cerca o lejos, él siempre buscaba la manera de ir. Y a esa fiesta no se la iba a perder, así que decidió ir ese día, ese 24 de febrero. Así que Hugo se dispuso a ir y fue. Bueno, llegó al carnaval y pues se la pasó muy bien, lo disfrutó tanto, conquistó varias chicas, ya que era un poco mujeriego, le gustaban las mujeres mucho y logró pues conquistar algunas. Pasando las horas, a Hugo se le hizo tarde, se cerró el carnaval, se acabó, se dieron como las 10 de la noche, 11, y se terminó ya todo. Todos los puestos comenzaron a cerrar y pues ya toda la gente se comenzó a marchar a sus casas. Pero de Yautepec a Tlaltizapán, Morelos, es como 1 hora de distancia en camión, en carro. Y ya no había transporte público para regresarse. Así que Hugo no quiso tomar un taxi, se le hacía muy caro pagar. Así que decidió irse caminando. Dijo, bueno, me voy caminando, no importa a qué horas llegue, el chiste es que voy a llegar. Entonces Hugo emprendió el camino hacia su domicilio, hacia su casa. Y sí, venía fumando, venía pues ahí platicando solo, todo el libramiento, toda la carretera que se dirige hacia su casa. Bueno, llegando al poblado de Ticumán, Morelos, existe un puente de fierro que tienen que cruzar para entrar al pueblo. Entonces Hugo pues venía caminando y cruzó el puente de fierro. Pero cuando él había cruzado ese puente, como a unos 100 metros, escuchó cascos de caballos y una carreta que venía haciendo ruido en el asfalto. Hugo pues no se impresionó tanto, ya que los campesinos, las personas que trabajan en el campo, acostumbran a tener carretas con caballos que van a recoger zacate o pasto para los animales. Así que Hugo tal vez pensó que era algún campesino que se dirigía al campo, ya que era pues como las 12 de la noche o la 1 de la mañana más o menos. Así que Hugo pues no le tomó mucha importancia y siguió avanzando, cuando de repente se para la carreta a un lado de él. Pero era un poco extraña esta carreta, era como un carruaje antiguo, no era una carreta de las que usaban normalmente los campesinos, sino que era una carreta como del tiempo medieval, o sea, como de la colonia, algo así. Y venía un encapuchado sentado arriba, eso fue lo más extraño. Entonces el tipo que estaba encapuchado le preguntó a Hugo y le dijo, ¿a dónde te diriges? Y Hugo le dijo, pues me dirijo a mi casa, vivo en Tlaltizapán. Entonces el sujeto de la capucha le preguntó y le dijo, ¿que no está muy lejos todavía para que te vayas caminando? Y él dijo, sí, algo, pero no importa, el chiste es que llegue. Dijo, yo voy para allá, súbete, te doy un aventón, si quieres te llevo. Hugo no lo empezó 2 veces, así que decidió ir con este sujeto y se subió a la carreta. Cuando Hugo se subió, él iba fumando y el hombre de la carreta le dijo, apaga tu cigarro, que el humo me está molestando. Hugo dijo, claro, sí, no hay problema. Apagó su cigarro
y siguieron platicando. Entonces Hugo le comenzó a contar todo lo que había vivido en el carnaval y cómo se le había pasado de bien y de las chicas que había conquistado. Llevaban una charla amena hasta que llegaron a su destino. Cuando llegaron a donde Hugo se tenía que bajar, Hugo volvió a sacar los cerillos y prendió el cigarro. Cuando Hugo encendió el cerillo, le pudo alumbrar el rostro a aquel sujeto y pudo ver que era pura calavera. Hugo se bajó asustado y se fue corriendo a su casa. Entonces llegó, tocó la puerta, se metió y le contó a su familia lo que le había sucedido, lo que había visto. Entonces su mamá no le creía ni sus hermanos, se empezaron a burlar de él. Pero a la mañana siguiente, cuando la mamá fue a tocarle la puerta a Hugo para que bajara a almorzar, Hugo no abría la puerta. Y entonces ella abrió la puerta y se metió y miró que Hugo estaba en su cama con los ojos en blanco y tenía una cara de terror. Hugo había fallecido. Había perdido la vida esa noche, Hugo. Pero lo más triste fue que le contó a sus padres lo que él había visto. La gente cuenta que a Hugo se lo llevó la muerte esa misma noche y le dio tiempo de llegar a su casa. Así que bueno, hasta aquí llegó el final de Hugo. Bueno amigos, esa fue la historia de Hugo. Así que sin nada más que decir, gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente historia.